Hola, te saluda Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, autor del libro Ingeniería de Costos, Reglas Generales de Presupuestación, el factor de salario real en los precios unitarios, entre otros, para poder hablar en esta cápsula sobre la solución de la hoja de factor de salario real, de la hoja de FASAR para el año 2023 en el software Neodata. Esto derivado de que en redes sociales, en varios foros, la principal solicitud de los miembros de grupos de precios unitarios en Facebook y en algunas otras redes es que han estado solicitando el formato para poder aplicarlo con el software, ¿no? Mismos proveedores hoy en día de precios unitarios ya están trabajando. Podemos ver en este caso que Opus ya publicó su versión el 12 de enero de revisión, donde ya está actualizado, y vemos que todavía no ha publicado una actualización. Sin embargo, ya hay un comunicado oficial de que a partir de la siguiente semana estará ya liberada esa actualización. Pero ¿qué vamos a hacer los analistas que ya estamos en proceso de entregas de licitación? Pues es un punto importante porque pues prácticamente pues no podemos detenernos, ¿no? En este sentido, y tenemos que darle una solución a este apartado, ¿no? Les compartimos un pequeño formato que ustedes podrán utilizar de forma provisional y esperamos que sea de utilidad. En las redes sociales, en algunos grupos de Facebook, pudimos ya compartirles el link. Ustedes también lo pueden descargar en la página de Costos MX. Y bueno, en este caso, pues si ustedes dan clic en este sentido al código QR o descargan la liga que les vamos a estar compartiendo aquí en el video, pues van a poder descargar en este caso este archivo que nos va a servir de referencia, ¿no? ¿Dónde más lo podemos encontrar? Pues bueno, lo podemos encontrar en la página Costos MX, donde podremos ir a la biblioteca digital si estamos ya suscritos y encontrar el formato de factor de salario real. Un punto importante es que esperamos que podamos nosotros utilizarlo en referencia en lo que hay este cambio, y que también puedan conocer que podemos nosotros modificar estos archivos para poder utilizarlos cotidianamente y hacer ya tipo precargas para tal vez nuestros clientes, tal vez nuestros proyectos, etcétera, ¿no? Un punto importante que debemos de hacer, pues bueno, tendremos que entrar al software de precios unitarios y ubicarnos en este caso. Una vez que descargamos el archivo, pues vamos a tener que ir a descargar los documentos. ¿Dónde vamos a encontrar los documentos que descargamos? Pues bueno, vamos a irnos al disco a donde nosotros instalamos el programa de precios unitarios. ¿Cuál es el disco donde nosotros descargamos el precio unitario? Pues podemos encontrarnos en la página, en el archivo Neodata 2016. Vamos a documentos y es que nosotros tenemos en este caso el documento, o tenemos el programa de 2016, y vamos a ir a documentos, Neodata, documentos, factor de salario real. Si tenemos el Neodata 2018, vamos a entrar a Neodata, documentos, FASAR, y vamos a pegar ese archivo, ¿no? Si tenemos o contamos con Neodata 2018 R2, pues vamos a ir a Neodata 18 R2, documentos, factor de salario real, y ahí vamos a pegar. O si estamos trabajando en el Neodata 2021, pues vamos a ir igualmente 2021, documentos, FASAR, y en el FASAR vamos a pegar estos archivos. Esto es interesante e importante que sepamos porque estamos en este caso ya vinculándolo con lo que vamos a ir cargando. Entonces, ¿qué es el siguiente paso que tendremos que ir? Pues hay que buscar la barra de herramienta catálogos, donde en la barra de herramienta catálogos encontremos el apartado documentos. Y pues lo que tendremos que hacer es cargar los documentos, ¿no? A partir del 18R2 y del 21 podremos hacer eso de manera que pueda reconocernos. Si estamos en las versiones anteriores, 18 o 16, pues nos va inmediatamente a vincular ya con el archivo que se tenga, ¿no? Entonces 2021 ya tendrá que hacer cargar documentos. Como pueden ver, se cargó un documento, buscamos, filtramos y vamos a ver que está este formato FASAR estándar UMA Costos MX 2023. Entonces prácticamente ya tenemos el archivo que les estamos compartiendo, y ahorita lo vamos a hacer revisar, ¿no? Hay que ir al factor de salario real. Hay que ir al factor de salario real. Una vez que entramos a la ventana de factor de salario real, identificar en este caso
los datos que tenemos que actualizar. Punto importante es que hay que ver que nos da un dato de salario mínimo, nos da un dato de unidad de medida de actualización, y entonces, ¿qué es lo que debemos nosotros de tomar en cuenta? Bueno, pues primeramente, el salario mínimo que debemos de utilizar nosotros en referencia, pues en este caso será el vigente a partir del día 1 de enero del 2023. Ya sabemos que este valor es publicado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que existen dos zonas en el país: la zona libre de frontera norte, que abarca algunos municipios de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Baja California, y el resto del país a nivel nacional. Zona libre de frontera norte, el salario mínimo es 312.41, a nivel nacional es 207.44, y estos salarios mínimos solamente tienen de referencia como dato para el cálculo del factor de salario real, para establecer el límite inferior para el salario base de cotización para dar de alta, en este caso, a los trabajadores de Seguro Social. Normalmente la mayoría de los trabajadores de la industria de la construcción ganan más de un salario mínimo, entonces es una referencia con la cual vamos a partir para el cálculo que vamos a utilizar en el factor de salario real como el límite inferior, como en este caso la forma de bloquear de que no podemos dar de alta un valor menor a ese dato, ¿no? Y el segundo apartado que tenemos nosotros que conocer será la unidad de medida de actualización, la UMA, la referencia en pesos que nosotros vamos a conocer para poder determinar cuantía en pago de obligaciones y supuestos que son previstos en leyes federales, de entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en disposiciones jurídicas que emanen de las anteriores. ¿Quién publica esta unidad de medida de actualización? Pues la publica el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante los primeros 9 días o los primeros días del mes de enero, en este caso, ¿no? Es una referencia de inflación con la cual se actualiza, y para este año 2023 el valor diario de la UMA es de 103.74. Un punto importante que es que entra en vigor a partir del 1 de febrero. Y entonces, para nosotros que utilizamos en precios unitarios el factor de salario real, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues los que estamos haciendo propuestas de licitaciones a partir del 1 de enero hasta el 31 de enero, la UMA vigente es, en este caso, la correspondiente a el año 2022, 96.22. Y si estamos trabajando ya para propuestas con aperturas del 1 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2023, será la UMA vigente de 2023 103.74. Entonces este dato es importante que lo tengamos en cuenta para poder, en este caso, hacer estos cálculos. Entonces vamos a proceder a utilizar esta referencia. Ahorita estamos en el mes de enero, entonces vamos a hacer el cálculo con la UMA, en este caso de 2022, 96.22. Y pues bueno, aquí ya está precargada 96.22. Y vamos a calcular y vamos a identificar el salario mínimo. En la región estamos a nivel nacional. Entonces vamos a dar 207.44. Punto importante, hay que considerar solo patrón, hay que considerar en este caso la prima de riesgo trabajo que le corresponda a la empresa en la cual se está trabajando, y punto importante también es que buscar en opciones de libro, en este caso buscar el libro que ya cargamos. ¿Cuál libro cargamos? Pues pasar estándar UMA 2023. Una vez que tengamos estos datos en referencia, pues ¿qué nos va a dar? Hay que modificar hoja y haremos el proceso que comúnmente vamos a ir trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que tendremos en referencia hoy en día con esta hoja de cálculo? Pues bueno, tenemos ya los campos generales que se van vaciando de acuerdo a la referencia que tenemos vaciada de la obra. Están las tablas, está la captura de datos. Un punto importante es los valores que se van a capturar en datos para este apartado, pues están ya precargados los valores del año 2023. Estamos hablando que este año tiene 365 días, y en este año vamos a contener en séptimos días, existirán 53 séptimos días, ¿no? O sea, 53 días domingo. Hay un apartado importante que debemos de conocer, que será el apartado de vacaciones. Es uno de los cambios importantes que se da hoy en día, en este caso en México, y las prestaciones laborales o las vacaciones en México que vamos a ver en este caso se van a dar en función de la antigüedad del trabajador. Siempre vamos a trabajar normalmente, dependiendo de el tipo de proyecto o tal vez nuestro personal que esté trabajando, vamos a utilizar
el dato mínimo. Entonces anteriormente utilizamos el número 6, que eran 6 días. Ahora con las nuevas modificaciones en el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo, la antigüedad mínima para el trabajador que tenga un año es 12 días de vacaciones, por lo que prácticamente tendremos que considerar este valor de 12 días que nos va a impactar prácticamente. Entonces hay este cambio de 12 días. Los días lunes no existen, en realidad son días festivos por ley, y de estos días festivos por ley son 7 de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Hay que identificar que uno de esos días, en este caso, cayó en día lunes, en día domingo, que en este caso fue el día 1 de enero. Por eso estamos considerándole solamente días festivos, porque ya está considerando en los días, en este caso, séptimos días. Condiciones climatológicas, viene por default lo que venía en el formato que anteriormente, pues bueno, todos podemos ver del software. Podemos identificar cuántos días normalmente se pierden al año, pueden ser 7, 9, 12, 15, etcétera, depende del tipo de proyecto de infraestructura que estemos desarrollando. Y días por costumbre en la región podemos hacer esos cambios, ¿no? Permisos de enfermedad, sindicato, etcétera. Como podemos ver, pues la prima vacacional pues ya se actualizó al tener vacaciones, al cambio de vacaciones 12 días, y el aguinaldo por ley pues se sigue manteniendo, ¿no? Punto importante, entonces ya una vez que tenemos este prellenado, que pueden utilizar el que está prellenado, pueden ustedes ya ir vinculando con el proyecto en particular en cuestión. Pues nos vamos a pasar al apartado de salarios. Bueno, ya anteriormente tal vez ya habíamos precalculado, pero de aquí podemos ya identificar el salario nominal, ¿no? O el salario diario. El costo que le vamos a pagar, en este caso el costo directo a mano de obra, el salario nominal será en referencia pues lo que gana el trabajador diario. ¿Cómo lo calculamos? Pues su sueldo semanal entre 7, vamos a tener el salario diario que tendremos, y pues bueno, tenemos ciertas categorías: peón, ayudante, cabo, oficial, albañil, pintor, retroexcavadora, operador y operador revolvedora. Como pueden ver, pues bueno, ya una vez que vinculemos estos valores, o que ya establezcamos si queremos corregir, etcétera, pues vamos a ir al apartado de prestaciones, en este caso de la Ley del Seguro Social, PS, obligaciones obrero patronales. Y un punto importante es los cambios que se vienen, y aquí radica también en este caso el cambio, o en este caso lo que generamos en el cálculo, la modificación para poder trabajarlo, ¿no? Punto importante es que existen modificaciones en el apartado del esquema de pago de obligaciones patronales de la Ley del Seguro Social, en este caso, que entran en vigor a partir del 2023, ¿no? En este caso, puntualmente, el ramo de cesantía y en edad avanzada y vejez, la cuota que anteriormente estamos considerando que es 3.15, pues va a ir en este caso haciéndose progresivo el incremento para el patrón, por lo que en 2023, de acuerdo a una clasificación de entre salarios mínimos y UMAS, donde se ubique su salario base de cotización, pues se va a aplicar ese valor o ese factor, ¿no? Para 2023, 24, 25, hasta llegar al 2030, donde ya quedarán fijos. Estos puntos son importantes porque en función del salario base de cotización que nosotros tengamos, pues vamos a poder identificar la categoría de clasificación de los límites inferiores y superiores, donde estableceremos en este caso el porcentaje de cuota para cesantía y edad avanzada y vejez. Punto importante, existen algunos detalles al momento de cómo se emitió esto. Hay clasificación 1 donde dice un salario mínimo, la clasificación 2 es 101 salarios mínimos a 1.50 UMAS, el valor que te da del límite inferior y el valor del límite superior es menor al del límite inferior. En el apartado 3 los valores del 1.51 a 2.50 es igualmente no coinciden en este sentido, y a partir en este caso del apartado número 4, 193.40 a 200, de 201 a 250 UMAS, ya los valores que le establezcamos, pues ya podemos encontrarnos que vamos a revisar los salarios bases de cotización. Un punto importante es que ¿cómo lo vamos a aplicar? Pues estos límites inferiores y superiores, pues vamos a utilizar salario mínimo 2013. Límites inferiores y superiores para UMA, pues del 1 de enero al 31 de enero vamos a utilizar la UMA de, en este caso, 2022, y para el 1 de febrero al 31 de diciembre vamos a utilizar la UMA del 2023. Entonces aquí pueden ver dos tablas
Punto importante, también hay una restricción que pues prácticamente nos soluciona ese problema de los límites que existen con las incoherencias, es que pues se clasifica de acuerdo al salario base de cotización, por lo que en este caso vamos a nosotros identificar el salario base de cotización con el salario mínimo, que es nuestro límite inferior, y el salario mínimo en México, que ya vimos el valor, con el salario base de cotización mínimo es de 217.67 y entonces automáticamente ya vamos a tener la categoría en donde vamos a poder empezar a trabajar, que va a ser a partir de la categoría 4, tanto para del 1 de enero al 31 de enero y la categoría igualmente 4 del 1 de febrero al 31 de diciembre. Hay que destacar que normalmente los trabajadores de la construcción no ganan el salario mínimo, ganan mucho más, un poco más de este salario, entonces estaremos ubicados comúnmente entre el apartado 4, tal vez más en el apartado 5, 6, 7 y 8 en referencia, y es como nosotros vamos a establecer y vamos a empezar a trabajar estos apartados, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos con este formato para que nos ayudara a solucionar de manera provisional en lo que sale el formato ya final del programa? Pues lo que hicimos fue agregar los escenarios, los 8 escenarios. Bueno, ya teníamos el escenario inicial con salario mínimo, y agregar el escenario 2, el escenario 3, el escenario 4, 5, 6, 7 y 8. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues le vinculamos con los límites, con el salario, en este caso mínimo, lo vinculamos con la unidad de medida de actualización. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en realidad? Pues lo que tendremos que hacer es que identifiquemos, en este caso, para referencia, pues tendremos que identificar el salario base de cotización que estos trabajadores están ganando, y tenemos que identificar en dónde se van a ubicar estos salarios base de cotización, en qué límites, entre qué límite superior e inferior, para nosotros poder aplicar. La primera categoría, los ayudantes y el peón, vamos a tener que su salario base de cotización es de 269.82, entonces vamos a ubicarnos prácticamente en el apartado de la cuota de cesantía de edad avanzada de 3.869, que será entre 241.51 y 288.66. Una vez que tenemos este apartado, lo que tendremos que hacer es estos valores que están ya vinculados, pues moverlos, ¿no? Vamos a movernos hacia el apartado que le corresponde. Como podemos ver, la segunda categoría también es el mismo valor. ¿Y qué tendremos que hacer? Pues prácticamente aplicarle la cuota de forma ya manual, ¿no? Vamos a vincular. El siguiente apartado es el cabo, que gana el salario base de cotización 599.60. Como podemos ver, está en la clasificación 8, es mayor a los 4 salarios mínimos, en este caso 401 unidades de medida de actualización, perdón, y entonces aplicará 4.2410. Entonces tenemos el cabo, igual los demás oficiales, y el siguiente operador está en 419, 449 y 479. Entonces los 4 referencias son mayores a 385, ¿no? ¿Y qué es lo que estaremos haciendo? Pues prácticamente lo que estaremos haciendo es aplicarlo y vincularlo, y como ustedes pueden ver, pues están haciendo los cálculos, ¿no? Y no nos está afectando la hoja de cálculo. El último operador que tenemos aquí en referencia es el operador revolvedora, que en este caso está con el mismo salario base de cotización que los primeros dos. Entonces prácticamente estamos hablando de que estamos en la clasificación 5 y en la clasificación 8. Estos personajes los estamos aplicando estas cuotas en referencia. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues al final la suma de las prestaciones PS pues prácticamente nos va a dar el cálculo que nosotros realizamos, .30, .3023, .2771. Y pues ¿qué tendremos que hacer? Pues vamos nada más a vincular y a revisar que sí esté aplicado, está tiempo pagado, tiempo laborado, está el PS que nosotros calculamos, y por ende está el nuevo factor de salario real. ¿Qué es lo que tenemos? Pues lo que vamos a hacer es darle cerrar, vamos a guardar, y prácticamente ya tendremos nuestra hoja de cálculo, que si nosotros en este caso ya le damos a aceptar, ya corremos el programa, pues vamos a ver que ya se hicieron las modificaciones correspondientes, ¿no?
se terminó el proceso. En este caso vemos que se haya vinculado este factor de salario real. Lo vemos que sí, en la barra de herramientas, obra, mano de obra, podemos ver el salario nominal, en este caso el salario base de cotización, el factor salario base de cotización, el factor de salario real y el salario real. Entonces un punto importante es que pues ya lo solucionamos. ¿Qué otra solución podríamos hacer? Pues es con una hoja de cálculo hacer en este caso pues manualmente cada uno de estos cálculos. Pues aquí también ustedes pueden descargar esta hoja de cálculo que hicimos especialmente con el formato de reglas generales de presupuestación, donde tenemos los escenarios de 2022, de 2023, de 2024, 2025 con las cuotas que le corresponden. Y en este caso, pues bueno, prácticamente pues, lo que nos da es el mismo resultado, ¿no? Tal vez por el uso de los decimales y en este caso las restricciones que se tienen con el uso de decimales puede que nos varíe un centavo, entonces hay que nada más tener ese cuidado. En referencia, hay otras referencias importantes que podemos tener como herramienta, que es el formato de la Cámara Mexicana de Industria y Construcción, el formato de factor de salario real, en el cual nosotros podemos pues igual hacer el cálculo. Damos de alta todo el personal, damos de alta los salarios nominales, hacemos el cálculo de referencia y entonces aquí lo único que tendremos que hacer es el vaciado del factor de salario real y solo lo soportamos con el formato de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Entonces, pues bueno, espero que este apartado sea de su interés. Ustedes también lo pueden descargar, como les comenté, en la biblioteca digital de Costos MX. Y bueno, finalmente los invito a que puedan conocer este nuevo libro que acabo de publicar, que es El factor de salario real en los precios unitarios. Es el primer libro que habla de, en este caso, de precios unitarios en México con factor de salario real, o sea, cómo se da paso a paso el factor de salario real ya con las condiciones del año 2023. Y pues bueno, espero que ustedes lo puedan tener o que puedan escuchar algo de él en este sentido. Les agradezco en este caso que hayan visualizado esta cápsula y espero que te haya sido de utilidad y que puedas conocer estos tips que te ayudarán a formarte como analista de costos y en un futuro poder encontrarnos pues en nuestros cursos, ¿no? En nuestros cursos de capacitación internacionales como lo son Fundamentos en Análisis de Precios Unitarios y el Workshop Internacional Reglas Generales de Presupuestación, basado 100% en el libro, donde podrán aplicar todos estos principios y técnicas de ingeniería de costos de forma profesional.